Oksana notó que su marido llegó a casa del trabajo de alguna manera sombrío. ¿Qué te pasa, Andriusa? ¿No te llevas bien con los jefes o simplemente estás cansado?, le preguntó. Mirándola con ojos distantes, el marido respondió, ni una cosa ni la otra, hoy dejé el trabajo. Nuestro jefe se ha puesto de acuerdo, pero tengo un mal presentimiento. Las entrañas de Oksana también sintieron un pellizco al escuchar esas palabras. Entonces, cuéntamelo todo de buena fe, y no ocultes nada, le pidió. Andrei se quedó un poco desconcertado ante la insistencia de su mujer. ¿Qué haces? ¿Por qué presionas tanto? No hay nada delictivo. Solo es un trabajo de 4 días, quizás menos. Simplemente no me siento cómodo con la idea de excavar donde solía estar el hospital psiquiátrico. Fue demolido hace 2 años, y los pacientes fueron trasladados a otro lugar. Ahora quieren construir almacenes comerciales en ese sitio. Su mujer exhaló con tranquilidad y hasta sonrió. Uf, pensaba que era algo serio. Entonces, ¿qué te preocupa? Lo principal es cobrar y dónde cavar con tu tractor, ¿qué más da? Andrei negó con la cabeza, no me digas eso. He oído que mucha gente sana pasó por ese hospital involuntariamente, y algunos desaparecieron. Oksana sonrió y susurró suavemente, y tú te lo crees todo, como un niño pequeño. Lo más probable es que esos desgraciados fueran recogidos por sus parientes. Bajando tristemente la cabeza, Andrei no continuó la conversación. Se dio cuenta de que, de todos modos, su mujer no le creía. Además, tampoco tenía pruebas de que realmente hubiera desaparecido gente allí. No podía confiar en la idea de que habían sido los parientes quienes hicieron un gesto de buena voluntad. Por otro lado, tampoco le concernía directamente. Bueno, allí había una clínica, pero ahora solo quedan recuerdos. Y menos mal que la institución fue desmantelada, porque había muchas historias desagradables asociadas con ella. Rumores, como se suele decir, la tierra está llena de rumores. Andrei se enteró de que el personal de esa clínica no era tímido a la hora de utilizar a los pacientes en beneficio propio. Pero nadie vio nada en particular, todo era especulación. Y ahora, cuando se suponía que debía excavar, le entró el pánico. Es comprensible, el lugar parece siniestro, la mera visión del páramo con cuervos volando sobre él da escalofríos. Al mismo tiempo, el jefe ofreció buen dinero, y Andrei no pudo rechazarlo. Al ir a trabajar, Andrei se llevó consigo, por alguna razón, un icono que le había regalado su abuela. Oksana estaba despierta en ese momento y, al ver semejante escena, pensó, Dios, Andrei, deja de sufrir sin sentido. Todo esto es solo un trabajo. Termínalo, consigue el dinero y olvídalo como un mal sueño. Asintiendo, su marido murmuró, eso es precisamente lo que quisiera. No quiero tener pesadillas después. Y pondré el icono en el camarote, me dará confianza. Después de despedir a Andrei, Oksana llamó a su amiga. Olia, no vas a creer lo que está pasando en mi casa. Ven, porque no hay nadie con quien hablar. 1 hora más tarde, las mujeres ya estaban sentadas en la cocina y bromeaban. ¿De verdad hizo eso? Bueno, si no conociera a tu marido como un hombre serio y normal, pensaría que ha perdido la cabeza. Dime, ¿qué más ha pasado? Entonces la conversación derivó hacia temas femeninos de importancia secundaria, pero relevantes solo para ellas. Apenas llegó al trabajo y abrió la caja, Andrei recibió una llamada de su jefe. Tras escuchar sus instrucciones, puso en marcha el tractor excavadora y lo dirigió hacia el antiguo psiquiátrico. Allí le esperaba un equipo de peones que el jefe había dispuesto para ayudarle. Tras lanzarles una mirada contrariada, el tractorista dijo, chicos, ¿podéis intentar palear con palas? Al menos ahorraré combustible. De acuerdo, estoy bromeando, empezaremos ahora, pero no os metáis debajo del cubo. Andrei apenas había avanzado medio metro de profundidad cuando recibió otra llamada de su jefe. Escucha, tenemos un accidente en Cosmonautas 25, hay una tubería rota. Tenemos que cavar una zanja urgentemente. Deja todo y ve, y dile a los trabajadores que limpien la basura. Mañana continuarás.
Andrei lo tomó como una mala señal, pero no discutió con el jefe. ¿Quién sabe lo que podría pasar por su cabeza? No se puede ir a la dirección con esos pensamientos, pensarían que ha perdido la cabeza. Ordenó la recogida de basura, dio la vuelta en la excavadora y se dirigió a la calle Cosmonautas. Pero resultó que solo había 1 hora y media de trabajo allí. Aprovechando la oportunidad, Andrei decidió no volver hoy a su antiguo lugar de trabajo. Nuevamente tenía pensamientos sombríos en la cabeza, que no solo le inquietaban, sino que le molestaban como una espina. En casa, el tormento continuaba, y entonces entró su mujer. Bueno, cariño, ¿te fue bien o los demonios todavía te persiguen? Obviamente estaba bromeando, pero Andrei reaccionó nervioso. Te estás riendo de mí, pero estoy muy asustado. Solo de pensar que este lugar solía ser un hospital psiquiátrico me entran escalofríos por todo el cuerpo, confesó Andrei. Oksana le pasó la mano por el pelo y le dijo, sí, vale, cálmate, cariño. Todo esto pasará. No debes pensar en algo que no ha estado allí durante mucho tiempo. Todos los pacientes han sido trasladados a otro lugar y donde estás cavando la fosa con tu gran tractor pronto será un almacén. Olvídalo, Andrei, te lo ruego, y no te agites con pensamientos sombríos. Después de la cena, Andrei realmente se puso a pensar en el problema. Sin embargo, por la noche se levantó un par de veces para salir al balcón y fumar un poco. Menos mal que su mujer estaba profundamente dormida o le habría hecho pasar un mal rato. Al día siguiente, Andrei fue directamente a su antiguo lugar de trabajo. Al igual que la última vez, los trabajadores le estaban esperando y, para su sorpresa, habían puesto el lugar en orden. Habiendo examinado el lugar de la futura excavación, ordenó, muy bien muchachos, intento número 2. Vigilen el cubo de cerca y sacarán con pala el resto de la tierra para que pueda ver desde donde estoy nivelando. En ese momento, un coche negro extranjero se acercó a ellos, y 2 hombres salieron de él y se dirigieron hacia la excavadora. Tuvieron que detener la excavación. ¿Qué hacen aquí, Sondin y Ali? Nuestro jefe. Uno de los hombres se quitó las gafas oscuras y dijo, no, somos clientes. Es para nuestro almacén que están preparando la excavación. Bueno, tengo una pequeña petición, aquí, en el marcador a las 8:05, tendremos que parar la excavación. Haremos un estudio allí y decidiremos qué tipo de cimientos verter. Andrei miró los planos que el hombre le mostró. Muy bien, en realidad no me importa cuánto hay que excavar. Lo principal es que me paguen, de lo contrario dirán que el trabajo no está hecho y me darán un palo en la nariz, no un presupuesto. El cliente le dio una palmada en el hombro. No te preocupes, todo irá bien. Cobrarás su dinero íntegramente. El segundo hombre estaba un poco apartado, así que Andrei no podía verlo bien. Pero cuando volvió al coche y accidentalmente se quitó las gafas, le pareció que había visto esa cara antes en alguna parte. Frotándose la frente con la palma húmeda, Andrei intentó recordar algo. Recordar, pero no le vino nada a la mente. Parecía como si alguien hubiera borrado a propósito a esa persona conocida de los rincones ocultos de su conciencia. Tras cruzarse de brazos ante el icono, siguió indagando. Pero ya fuera un mal día o el destino mismo, después de un par de horas la excavadora se detuvo debido a un fallo hidráulico. Tuvo que informar al supervisor para conseguir un vehículo que llevara el equipo a reparar. Esta vez no se fue directamente a casa, sino a su puesto favorito. Allí trabajaba una vendedora conocida que a veces le vendía bebidas calientes con un buen descuento. Tras comprar una lata, Andrei se sentó en un banco y la vació en silencio. Sus pensamientos seguían girando en torno a ese pozo. Si antes le asustaba el eco del antiguo psiquiátrico, ahora no sabía qué esperar de estos sospechosos clientes. Además, uno de ellos le resultaba familiar, como si se hubieran cruzado antes. Sorprendentemente, su mujer no le preguntó por qué había llegado tan tarde a casa. Al contrario, le dio de comer una deliciosa cena e incluso lo llevó a la cama. Y solo por la mañana, ligeramente, lo sermoneó. Andrei respiró hondo. Bueno, ahora reconozco a mi Oxanka, porque pensaba que te habían sustituido. Por cierto,
Dijiste que no había nada extraño en el lugar donde trabajo ahora, pero ayer había clientes y uno de ellos me resultaba terriblemente familiar. Terriblemente familiar. Oksana frunció las cejas y preguntó casi en un susurro, «Cariño, ¿has quitado el icono de la cabina de tu tractor?» En respuesta, Andrei resopló, y su mujer se dio cuenta de que la broma había sido inoportuna. Vale, lo siento, no lo hice a propósito, solo quería animarte un poco. Mira, incluso si uno de ellos te hizo sospechar, eso no es razón para alarmarse. Tal vez lo viste en algún lugar de la ciudad y recordaste su cara. André quería creerlo también, pero su intuición le decía que la aparición de los clientes en la excavación no era una coincidencia. Sin embargo, aquel día no volvió a aparecer ninguno, y Andrei de repente pensó que solo era su rica imaginación. Pero ya cerca del almuerzo apareció Mikalig, quien confirmó las exigencias de esos mismos clientes. Y mira, Andrei, que todo salga bien o tendré que sonrojarme delante de ellos. Después de todo, te recomendé como nuestro mejor tractorista. Y lo que quiero que hagas es que vigiles a los trabajadores. En la última obra, causaron muchos problemas, le dijo Mikalig. Andrea sintió, pero no cumplió con la petición, especialmente porque no estaba en sus principios pretender ser el jefe de la brigada. Paladeando lentamente la tierra, el tractorista miró hacia abajo, al fondo de la fosa y luego al icono. Era como si quisiera ver algo sobrenatural. De repente, con el rabillo del ojo, vio el mismo coche extranjero, a 20 metros de la plataforma entre las dependencias. Pero, extrañamente, nadie salía de él. Era como si los que estaban dentro del coche estuvieran observando los trabajos en curso. Tras gritar a los obreros que salieran de la excavación, Andrei comenzó a trabajar duro con el cubo. No es que quisiera terminar el trabajo lo antes posible, simplemente tenía curiosidad por ver qué había a las 8:5. ¿Podría ser algún secreto que los clientes no estaban dispuestos a contar? Todo esto llevó a Andrei a creer que los ecos del pasado habían tomado por fin la forma de un problema real. Tras llamar a su jefe, el tractorista le advirtió que pronto encontraría algo y le pidió que se acercara. El punto final estaba a poca distancia, y los jornaleros ayudaban activamente con sus palas. De repente, el cubo chocó contra algo duro, no como tierra o roca. Andrei se asomó a la cabina y ordenó, «Chicos, trabajad debajo del cubo con palas para que pueda ver lo que hay debajo». Los peones empezaron a cumplir la orden, pero no pasaron ni 5 minutos antes de que salieran gritando. Andrei no entendía y decidió ver por sí mismo lo que había sucedido. Y en cuanto bajó a la fosa, quedó horrorizado. Delante de él había una puerta de metal con un picaporte, sin cerradura. Al mismo tiempo, hubo una conmoción cerca del coche extranjero. Habiendo dado cuenta de que era por este hallazgo por lo que habían venido, Andrei rápidamente salió y dio la vuelta a la retroexcavadora, bloqueando todas las salidas. Los del coche estaban atrapados. Golpeando las ventanas, hicieron gestos de que iba a tener muchos problemas. En respuesta, Andrei se rió y se dijo como para sí mismo, «No tengo miedo de vuestras amenazas, ni de semejante lío. Ya he salido de peores apuros». Justo en ese momento llegó el jefe. «Bueno, Andrei, ¿has hecho todo como te pedí?» Mostrando a Mikalig la excavación, dijo, «Aquí, toma el trabajo, pero ahí también hay una pequeña sorpresa». Mirando hacia abajo, el jefe silbó, «Vaya, tendré que llamar enseguida a la policía». E inmediatamente su mirada se posó en el coche extranjero. «¿Qué eres, Andriuka? ¿Estás loco? ¿Por qué los bloqueaste?» Andrei tuvo que explicarse y contar lo que había visto y oído. En cuclillas, el jefe se rascó la nuca y murmuró, «Muy bien, que siga así, esperaremos a la policía y luego veremos qué deciden». Lo interesante es que mientras abrían la puerta, Andrei se aseguraba de que los ocupantes del coche extranjero no intentaran salir. Después de que llegaran los policías, llegaron otros especialistas. Juntos consiguieron entrar y, después de un par de minutos, salieron con la nariz tapada. No era difícil adivinar lo que vieron y sintieron allí. Andrei se acercó y dijo, «Tenía la corazonada de que algo iba mal aquí».
Sabía que en el lugar del antiguo sanatorio se encontraría algún oscuro eco del pasado. Y justo entonces se le ocurrió de repente y casi gritó, Mikaelig, me acordé de donde vi a uno de estos clientes extraños. Es el ex médico jefe del hospital psiquiátrico, Dennis Petab. Han pasado 5 años, pero no ha cambiado mucho. Finalmente, la habitación detrás de la puerta fue examinada preliminarmente y los expertos concluyeron que era una sala de tortura. No solo se encontraron los aparatos apropiados, sino también una pequeña estufa, aunque estaba rota. Sin embargo, los rastros y las primeras impresiones indicaban que había sido utilizada como crematorio. Andrei casi se derrumba al oír aquello, demasiado para una sabasca, Mikaelig. No aceptaré más tus aventuras, mi salud es más importante para mí. La policía arrestó a Petaj, el antiguo médico jefe, y a su ayudante. A medida que el examen continuaba, los expertos encontraron más y más pruebas de que este hospital psiquiátrico no solo trataba, sino que también mataba gente, siguiendo las órdenes de los criminales. Se sacaron a relucir todos los casos de desapariciones y, como resultó, todos conducían a esta misma institución. Además, al ser interrogado, el antiguo médico jefe confesó que algunos pacientes desahuciados no tenían parientes en absoluto, y para evitar gastar dinero, él y su equipo de personal de enfermería enviaban a estas personas a su lugar de descanso final. A medida que se desarrollaba la espiral del crimen, los investigadores fueron poco a poco descubriendo la verdad. En el hospital al que fueron trasladados los pacientes restantes, se encontraban los mismos empleados que ayudaron al médico jefe en sus atroces crímenes. Naturalmente, después de mover algunos hilos, arrestaron a varios otros miembros del antiguo equipo médico. Comenzaron los interrogatorios y los experimentos de investigación. Como resultó después, en su prisa por cubrir sus huellas, el antiguo médico jefe no había tenido tiempo de deshacerse del sótano secreto con una puerta de hierro. Y cuando todo se calmó, decidió llegar al escondite y enterrar su pasado. Pero en su camino estaba un justo e incorruptible tractorista, Andrei Lojinov. Y solo gracias a su vigilancia, así como a su instinto visceral, fue capaz de llevar ante la justicia a estos terribles criminales. Probablemente, el jefe de los médicos no esperaba que el tractorista fuera en contra de sus deseos. Pensó que él mismo entraría en el escondite e intentaría destruir las pruebas de tortura que lo desenmascararían. Pronto aparecieron los familiares de los desaparecidos y exigieron a la investigación un castigo justo para todos los implicados en la atrocidad. Los restos, por supuesto, nunca fueron encontrados, pero el diario de la tortura, el libro de registro que llevaba un registro de los pacientes, contenía marcas características con cruces rojas. Al ser interrogado, Dennis Petab confirmó que esa era la forma de marcar a sus víctimas que ya no estaban en la habitación secreta. Todo encajaba y los investigadores tenían pruebas irrefutables de múltiples delitos. Antes del juicio, ya se sabía que el médico jefe se enfrentaría a un duro castigo. Responderá por todo lo que ha hecho, incluidos sus compinches. En casa, a Andrei le esperaba una sorpresa igualmente interesante. Su mujer había preparado una suntuosa cena y se había arreglado. Apreciando sus esfuerzos, su marido le dijo, «Ya ves, querida, y te reíste de que trajera un icono conmigo y creyéndote todas esas historias. Si hubiera sabido que esto iba a suceder en primer lugar, hubiera tenido a esos clientes imaginarios en la mira ese día. Mis instintos eran correctos, y la cara del segundo ladrón sí que me resultaba familiar. Este es el antiguo médico jefe Petab, ¿lo recuerdas? Él y su personal solían llevar a nuestro Víctor de la tercera entrada al hospital psiquiátrico para su tratamiento. Pensé que había perdido la cabeza, pero ahora me doy cuenta de que todo fue un montaje deliberado por el bien de una habitación de 3 vacía. Ese fue el final de las aventuras de Andrei, pero desde entonces se volvió más y más exigente con cualquier trabajo a tiempo parcial que le ofrecía su jefe. Después de aquella cena, Andrei y Oksana disfrutaron de una tranquila velada juntos, conversando sobre los eventos recientes y lo afortunados que se sentían de haber descubierto la verdad. La vida comenzó a estabilizarse para ellos, pero no sin una serie de giros positivos e inesperados. Una mañana,
mientras Andrei estaba tomando su desayuno, sonó el teléfono. Era el jefe de la empresa de construcción, Mikhail, que lo llamaba para una reunión urgente. Al llegar a la oficina, Andrei fue recibido con sonrisas y aplausos. Mikhail se levantó y anunció: Andrei, gracias a tu valentía y determinación, no solo hemos descubierto un crimen horrendo, sino que también hemos limpiado el nombre de nuestra empresa. La policía y la comunidad están agradecidas, y como muestra de nuestro aprecio, queremos ofrecerte una promoción. Andrei se quedó atónito. No solo se le ofreció un aumento de sueldo significativo, sino que también se le dio la oportunidad de liderar un nuevo proyecto. Este proyecto era para la construcción de un parque comunitario en el lugar del antiguo hospital psiquiátrico, transformando así un lugar de dolor en uno de alegría y esperanza. Andrei aceptó con humildad y comenzó a trabajar en el proyecto con entusiasmo. Mientras tanto, Oksana también experimentó cambios positivos. Inspirada por los eventos recientes y el coraje de su marido, decidió perseguir su sueño de abrir una pequeña pastelería en el vecindario. Con el apoyo de Andrei y sus amigos, la pastelería de Oksana pronto se convirtió en un punto de encuentro popular en la comunidad. Un día, mientras Andrei estaba supervisando la construcción del parque, un grupo de personas se acercó a él. Eran familiares de las víctimas del antiguo hospital psiquiátrico. Le agradecieron sinceramente por su papel en desenterrar la verdad y brindarles el cierre que tanto necesitaban. Uno de ellos, un anciano con lágrimas en los ojos, le dio un abrazo y dijo: gracias a ti, finalmente podemos encontrar paz. La inauguración del parque comunitario fue un evento memorable. Todo el vecindario se reunió para celebrar la transformación del lugar. Hubo música, comida y muchas risas. Mikhail dio un discurso emotivo, agradeciendo a Andrei por su dedicación y esfuerzo. Este parque es un símbolo de resiliencia y esperanza, y no hubiera sido posible sin Andrei, dijo Mikhail. Andrei, conmovido por las palabras, solo pudo responder con un sencillo: hice lo que debía hacer. La pastelería de Oksana también floreció. Sus postres eran famosos en toda la ciudad, y la calidez de su tienda atraía a personas de todas partes. Andrei y Oksana trabajaban juntos, apoyándose mutuamente y disfrutando de su nueva vida. Un día, mientras Andrei paseaba por el parque con Oksana, se encontraron con un grupo de niños jugando. Los niños se detuvieron y corrieron hacia ellos, gritando: gracias, señor Andrei. Gracias por el parque. Andrei se agachó, sonriendo, y dijo: este parque es para todos ustedes. Disfrútenlo y cuídenlo siempre. Los años pasaron, y Andrei y Oksana se convirtieron en pilares de su comunidad. Su historia de valentía, amor y transformación inspiró a muchos. El parque y la pastelería se convirtieron en símbolos de lo que una comunidad unida puede lograr. Andrei, recordando las palabras de su abuela, mantuvo siempre el icono cerca de su corazón, recordándole que la fe y la determinación pueden cambiar el mundo. Y así, Andrei y Oksana vivieron una vida llena de amor, gratitud y alegría, siempre rodeados de la comunidad que tanto valoraban. La sombra del antiguo hospital psiquiátrico se desvaneció, reemplazada por la luz de un futuro brillante y esperanzador.